Just stop and take a little time out with me. Well, just take five, just take five. Just stop your busy day and take the time out to see that I'm alive. Won't you take a little time, girl? Won't you take five if you want to? Pero hablemos de los Juegos Olímpicos en la antigüedad y cómo comienzan. Era 2800 años antes de Cristo. A diferencia de lo que es ahora, la educación de los griegos era muy diferente a la nuestra, era integral. Para ellos era tan importante el deporte, la cuestión física, como la cuestión mental. Ya lo decían ellos, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Entonces, desde muy jóvenes se les inculcaba el deporte a los griegos, a los niños griegos. Y, como te dice, les daba la misma importancia que la actividad intelectual. Ya Aristóteles conocía y hablaba del placer que generaba hacer deporte. Para todas las personas que están acostumbradas a hacer deporte, sienten lo que es, después de haber hecho ejercicio, esas endorfinas que liberamos que te hacen sentir mucho mejor. Hay días que no haces deporte y te sientes mal. Aristóteles ya hablaba de eso. Epicteto decía que el deporte servía para disciplinarte. Si tú podías desde muy joven ser inculcado en la disciplina deportiva de todos los días, esa disciplina y esa constancia te iba a servir para el resto de tu vida en otras facetas, ¿no? Porque no es lo mismo ir de repente a hacer ejercicio que ir todos los días a hacer ejercicio, llueva, truene, estés cansado, desvelado, lo que sea, y tener objetivos. Si eso lo traspolas después a tu vida, pues te va a servir muchísimo. Y los griegos ya conocían esto. Los griegos realizaban competencias desde muchísimos años antes de Cristo, como tú estás diciendo, miles de años antes, pero la primera Olimpiada como tal, los primeros Juegos organizados como tales son en el 776 antes de Cristo, y esa es la fecha en la que se basan los griegos para calendarizar toda su vida. Entonces, por ejemplo, los griegos decían, tantos años después de la primera Olimpiada pues, hubo tal suceso. Entonces los griegos usaban la primera Olimpiada, esa fecha del 776, para todas sus historias. Como dices, sí es cierto, competían desnudos. Hay muchas teorías, porque no podemos saber exactamente para qué era. Una de ellas sí es la que dices, para poder apreciar en toda su dimensión el cuerpo humano. Un discóbolo, ¿no? Del discóbolo de Mirón, esa famosa escultura, no sería nada, ¿no? Si no estuviera desnuda. De nada nos servía poner una túnica encima, entonces no ves lo que tienes que ver. Por lo tanto, los griegos es muy probable que los hicieran desnudos estas competencias para apreciar la belleza. Pero ahí con el ejercicio se les hace chiquito todo, man. Pues sí, no estás, claro, no estás pensando en eso y la sangre está en otro lado. Exacto. Claro, como bien dices, era un lugar de encuentro, un lugar para socializar. Había bibliotecas dentro de los gimnasios, se hacían al aire libre los ejercicios, había baños, se convivía. Después los baños romanos van a retomar esta tradición. Y entonces desde muy jóvenes, de los 12 años, aprendían a hacer ejercicio y a los 16 años entraban al gimnasio. Gimnos quiere decir, la traducción es desnudez. Un gimnasio quiere decir donde se anda desnudo. Y el atlein, el atleta, es el que se esfuerza. Tú eres un atleta del radio, el que se esfuerza en lo que hace. Y originalmente estos juegos y todas estas competencias atléticas tenían un origen divino, en el sentido de que era para honrar a los dioses. Era un ritual religioso en favor a los dioses. Y al principio de las Olimpiadas se ofrecían 100 bueyes, se hacía un hecatombe, que era el sacrificio de 100 bueyes en honor a Zeus. Y todos los competidores que llegaban un mes antes a una ciudad cercana a Olimpia para establecerse, para tener una alimentación especial, posiblemente para evitar dopaje, porque había plantas ya en ese tiempo que se conocían que podías tener ciertas ventajas ingiriéndolas, tenían libre paso, aunque las ciudades griegas estuvieran en guerra, que siempre estaban en guerra, tenían libre paso un mes antes para llegar a las competencias y un mes después. Y había una tregua, la llamada tregua olímpica, que era de 7 días, que era lo que duran las Olimpiadas. Se convirtió en el suceso más importante para Grecia, porque todas las ciudades del mundo griego, que era todo el Mediterráneo, las costas de Italia, Sicilia, sur de Francia, Mar Negro, Turquía, la Grecia actual, todas esas ciudades mandaban a sus principales atletas a competir. Y todo el que era alguien acudía a las Olimpiadas. Entonces se daban cita políticos, filósofos, dramaturgos, las señoras más guapas, los hombres más ricos, todos iban ahí mismo. Las mujeres no podían competir. Las mujeres no podían competir y no podían entrar al estadio si eran casadas. Solamente mujeres solteras podían entrar al estadio. Las mujeres casadas tenían que permanecer fuera del estadio. Entonces imagínate, la ciudad se llenaba de gente, decenas de miles de personas, y había afuera restaurantes, cafés, casinos, todo. Era una fiesta de 7 días. Y aquellos que cometían infracciones por saltarse un obstáculo o no competir
sin dopaje. ¿Es cierto que los azotaban? Sí, había castigos. Al principio de las Olimpiadas hacías un juramento en la famosísima escultura del Zeus olímpico, en Olimpia, hecha por Fidias, que es una de las 7 maravillas de la antigüedad, por cierto. Se hacía un juramento de puntualidad, de no hacerle bullying al adversario, de no hacer trampa, de no corromper a los jueces, una serie de cosas, ¿no? Y si te saltabas alguna de estas reglas, dependiendo... O sea, la FIFA no podía estar ahí. No, definitivamente no. Blatter no hubiera podido estar ahí. Pero ni poquito. No. Y varios otros. No desde el principio había todas las pruebas, pero bueno, la principal prueba y la que le daba el nombre a la Olimpiada, el que ganaba esta prueba le daba el nombre a la Olimpiada, era la carrera simple. Hoy para nosotros sería la de los 100 metros. En ese tiempo eran 192 metros, que es lo que era la medida de un estadio. ¿Okay? Los juegos se hacen en Olimpia porque era la ciudad en honor a Zeus, y ahí decían que había competido Hércules, que había competido Apolo, una serie de dioses, y habían roto varios récords supuestamente. Las Olimpiadas se celebraron del 776 al 393 después de Cristo. Es decir, que hubo 293 ediciones durante 12 siglos, hasta que el emperador Teodosio, como eran festividades paganas en su origen, y él estaba en una campaña a muerte contra el paganismo para terminar de poner el cristianismo, se deshizo de todos los elementos paganos en el Imperio Romano. Uno de esos elementos paganos eran las Olimpiadas. Por lo tanto, las Olimpiadas dejaron de festejarse. Con los romanos se habían seguido festejando. Nerón, de hecho, participó en las Olimpiadas, inventó el concurso de lira, y aunque era malísimo de tocar la lira y la poesía. O sea, ya también había concurso musical. Ya desde antes había de poesía. Nerón en las Olimpiadas. En las Olimpiadas había concursos de poesía también. Ahí estuvo Píndaro en alguna Olimpiada, el gran poeta griego. Finalmente Teodosio los prohíbe. Hay una invasión de visigodos tiempo después. La ciudad es completamente arrasada, terremotos. Lo único que queda de Olimpia son unas ruinas, y nos queda nada más el recuerdo. No son retomadas hasta 1896 por el barón de Coubertin. Volviendo a las pruebas. O sea, desde el 300 hasta 1000... Desde el 393 hasta 1896. Cuando el varón Pierre de Coubertin, es cuando retoma las Olimpiadas y les da ya forma de Olimpiada a la época moderna. A la época moderna. La edición moderna fue en ese año, ¿no? Y fue también en Atenas. ¿Qué modalidades tenían las Olimpiadas? La primera, que era la más importante, era la carrera simple. De hecho, el ganador de la carrera simple le daba el nombre a la Olimpiada. La Olimpiada ganada por Osipo, por decir algo, ¿no? De hecho, la carrera con armas era ir cargando 20 kilos con armadura, escudo, lanza, etcétera, que era una reminiscencia de los entrenamientos en la guerra. La carrera de fondo, que era de 4.500 metros. La jabalina. Esos vinieron después, estos eran los más simples. Después viene el pentatlón, que va a incluir, aparte de las carreras, va a incluir el lanzamiento de jabalina, que tenía una cuerda en la parte posterior de la jabalina. Tú le sellas el curso con un dedo. El lanzamiento de disco. Hoy esas competencias siguen como por tradición. Lucha libre como la WFC, ¿no? Que eran hasta morir. Tenemos 3 tipos de lucha básicamente en la Grecia antigua. De entrada se aceitaban completamente los griegos con aceite de oliva para que no te pudieran agarrar tan fácil, ¿no? No te pudieras trabar. La primera de estas luchas es básicamente la lucha grecorromana actual que existe en las Olimpiadas. Era muy, muy, muy parecida a la lucha a la de los griegos, por eso se llama grecorromana. Y después tenemos una lucha que se llama el pancracio. El pancracio era una lucha donde se valía absolutamente todo y no tenías protección de nada. Lo único que no se valía, solo había 2 cosas: no podías picar los ojos y no podías morder. Fuera de eso podías hacer lo que quisieras. Había muertos, huesos rotos, descalabrados, desmayados, ¿no? Inconscientes, todas estas cosas. Y además, si pasaba mucho tiempo y nadie ganaba, se paraba un competidor frente al otro y se soltaban golpes por turnos hasta que uno cayera desmayado. Esa es la manera de desempatar, o hasta que uno levantaba un dedito y decía me rindo. Y así es como terminaba el pancracio. Por otro lado está el pugilismo, que era muy parecido al box actual. No existían guantes como tal, sino unas especies de trapos que se amarraban en las manos. No había rounds, primer round, segundo round, no había descanso. Y terminaban hasta que uno se rendía o hasta que uno caía completamente noqueado. O se moría de plano, ¿no? Después había carreras de caballos, como el hipódromo, tal cual. Y las más espectaculares eran las carreras de aurigas, las carreras de carros, en las que iban 4 caballos jalando un carro.
y entonces eran bastante largas, eran como de 7 kilómetros, era la distancia que recorrían alrededor de un llamado circo, que era un circuito como el circo romano, que no es el Coliseo del circo romano, es como el de las películas, también de Ben-Hur, igual de las películas. Luego le sale un pico de la llanta para destrozar el ring del adversario. Esas son las carreras. Como la de los microbuses, ¿no? ¿Has visto? Como que te les acercas y te despedazan el coche, la llanta, sí, claro. Y entonces aquí, cuando iban en rectas no era tan peligroso, pero las curvas eran tan cerradas que salían despedidos los carros con todos los caballos. Había muertos, seguramente en cada carrera había algún muerto, eso era seguro. Y era una de las más espectaculares, también las más esperadas por los griegos, ¿no? Y era la que cerraba además, era como la clausura de los Juegos Olímpicos, la carrera de carros. Ahora, todo este esfuerzo de medio matarte, peleando y salir volando con las carreras de caballos y de carros y esto, a los ganadores se les daba una corona de laurel. Nada más. ¿Nada más? Nada más. Y seguramente llegabas a tu ciudad natal y por haber vencido, pues seguramente no volvías a pagar una comida en un restaurante de tu ciudad. Y a lo mejor hasta te daba un premio tu ciudad, el gobierno de tu ciudad. Pero en la Olimpiada te daban tu corona de laurel. Nada más.